La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. René Cardona y Vacaciones de Terror. Heredero de una larga tradición de realizadores cinematográficos, René Cardona III se convirtió en una figura muy querida para los amantes del cine fantástico y de terror. En su persona se aglutinaron el deseo de hacer cine para la gente y la idea de hacerlo a través de un género que a la fecha pelea por demostrar que es tan bueno y tan artístico como cualquiera otro: el terror. Después de ser actor, René Cardona III debutó como director en el muy comentado cine de ficheras con Viva la Risa. Pero fue con su primera película de horror, Vacaciones de Terror, que alcanzó la fama de la que disfrutó hasta que desafortunadamente murió hace apenas unas semanas, víctima del cáncer. ¿Qué otras películas filmó René Cardona III? ¿Qué tipo de cine nos deja? ¿Por qué se ha revalorado a Vacaciones de Terror en los últimos años? Para hablar de ello invitamos a Edna Campos Tenorio, directora del Festival Macabro de Cine de Horror de la Ciudad de México, y a José Luis Ortega Torres, fundador y director de Cinefagia, editor e investigador, ambos amigos de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ya estamos listísimos en el nuevo episodio de Cine Garage. Me enorgullece, me hace muy feliz, me pone muy contento, me llena de horror del bueno tener a los invitados de este episodio. Por un lado, Edna Campos Tenorio, no sabes el honor y la felicidad que me hace grabar contigo cada vez que vienes, Edna. Mil gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage. No, pues al contrario, Eric, como siempre un placer estar con ustedes. Y bueno, pues hoy va a ser muy especial, estoy muy segura. Muy bien, allá vamos. Del otro lado, el también premio horrorífico al amante del cine de género, José Luis Ortega Torres, que nuevamente está en los micrófonos de Cine Garage. Amigo, compañero, colega, también me da mucho gusto recibirte aquí. No, hombre, querido, yo muy feliz, doblemente feliz, por supuesto, primero que nada por compartir micrófono nuevamente con Edna Campos, gran amiga, por supuesto, heroína del terror en México y Súper por supuesto heroína. Contigo, Entonces creo que yo estoy doblemente feliz en esta ocasión. Sí. Y pues para no hacer el cuento largo, porque creo que nos va a faltar tiempo, vamos a hablar, como lo dije ya en la introducción de este programa, de don René Cardona III, heredero de una larga tradición de cineastas. Lo decía antes de abrir los micrófonos con José Luis. Edna, creo que la familia de don René Cardona III, pues hizo cine prácticamente desde que el cine mexicano existe, ¿no? Sí está heredando una pasión por el cine, un conocimiento por el cine desde dentro, que lo llevó finalmente a dedicarse a la dirección después de haber sido actor. Sí podríamos decir eso de la familia Cardona, ¿no, Edna? Que han estado presentes en la historia del cine mexicano desde que el cine mexicano es considerado eso, una industria y una propuesta real para el país y para el mundo, ¿no? Pues sí, de hecho, bueno, ahora que lo mencionabas, estaba pensando en la primera vez que yo vi a René Cardona, al primero, al abuelo. Al primero. Sí, recuerdo haberlo visto allá en el Rancho Grande, ¿no? Era el niño hacendado, ¿no? Exacto, el niño hacendado. El niño hacendado, ¿no? Justo era el güerito, vamos, todo pues este personaje que era el rico, que además, bueno, quería con la muchacha joven Claro. de la película y desde entonces, pues yo recuerdo haberlo visto en montones de películas del tema, también, o sea, que eran comedias rancheras o melodramas rancheros.
trabajar mucho con Pedro Infante, bueno, dirigidos también por Ismael Rodríguez. Entonces, sí, bueno, el apellido Cardona yo creo que es uno de los apellidos más fuertes en la historia del cine mexicano, ¿no? Definitivamente, claro. ¿No? Desde este señor René Cardona, pues hasta el René Cardona III, ¿no? Hasta René Cardona III, que para volver a contextualizar, ya lo dije en la introducción, murió hace poco víctima del cáncer, lo cual nos entristeció a muchas personas. Y ahora que mencionas, para cerrar el dato, que aparecen allá en el Rancho Grande, pues bueno, en muy pocas palabras, es la película que desde mi punto de vista inaugura la época de oro del cine mexicano, allá en el Rancho Grande. Entonces, así de pesado es el apellido, y ese es el apellido y la tradición, José Luis, que René Cardona III hereda. Ese es el apellido a través del cual aprende a ver, a hacer cine, a entrar en el cine. Primero se dedica a ser actor y luego comienza a dirigir. Y yo me preguntaba, ¿qué tipo de cine le hereda René Cardona a los cinéfilos mexicanos, o por dónde podríamos entrarle a la carrera de René Cardona? Aunque creo que muchos han visto películas de él sin saber que son de él. Ahora vamos a la más famosa de ellas, que es Vacaciones de Terror, pero a mí me entusiasma mucho, me gusta todo tipo de películas, pero por eso hago la pregunta, ¿qué tipo de cine nos hereda? Me entusiasma mucho que toda su familia, y él en particular, a finales del siglo XX, se dedica a hacer cine para la gente. Es un cineasta que le gusta contar historias, por muy descabelladas o por muy industriales que les puedan llamar incluso ahora. Él está interesado en contarle historias a la gente, al gran público, y creo que por ahí podríamos empezar a agradecer mucho del legado, ¿no, José Luis? Sí, totalmente de acuerdo. Es una dinastía. El apellido Cardona es una dinastía del cine mexicano, ¿no? Bien lo comentan Edna y tú. Desde que el cine en México se contabiliza a partir de la época de oro, es un nombre que está presente de manera ininterrumpida, pues prácticamente por, ¿qué te gusta? 80 años, ¿no? 8 décadas de tener un apellido Cardona en el cine mexicano. Decir que su abuelo fue uno de los creadores, inventores del cine de la lucha libre en México. Con esta película maravillosa del Enmascarado de Plata, él inaugura el cine de lucha libre en la vertiente de aventuras, ¿no? Porque también se hace cine de lucha libre en comedia, cine de lucha libre melodramático, etcétera, ¿no? Entonces él comienza con este cine de aventuras y que definitivamente va a ir dando la vuelta hasta meterse directamente en el terreno del cine fantástico. No hablemos ya de su hijo, Cardona Jr., que también es uno de los pesos pesados del cine de terror mexicano, del cine fantástico mexicano. Entonces, ver a un René Cardona III, que como niño comienza llamándose Al Coster y siendo actor de las películas producidas, dirigidas por su abuelo, su padre, indistintamente, también haciendo películas de corte fantástico, pues evidentemente yo sí me atrevo a decir que ya estamos hablando de una huella genética. O sea, no había manera de que no hiciera este tipo de cine, y lo digo en el mejor de los sentidos. Te lo comentaba también antes de entrar al aire, que René Cardona III prodigaba una admiración hacia la figura como cineasta y hacia la obra del maestro Arturo Ripstein. Evidentemente no creo que no haya cineasta mexicano que no admire a Arturo Ripstein, claro. ¿No? Sin embargo, su manera de hacer cine, su manera de comprender el cine fue otra, y fue desde, bien lo dices, Eric, desde el punto de vista del cine popular, del cine que le gusta a la gente, el cine como distractor, el cine como creador de imágenes, de sueños, de quimeras, de fantasías, que lo mismo nos traían a unos seres del espacio exterior para salvar a Keiko,
Ahorita hablamos Keiko de está esa, en peligro. Ahorita hablamos de Keiko en peligro. Por supuesto, ¿no? Sin entrar en la película todavía, pero vamos, tenía esta capacidad de imaginar mundos en un contexto, hay que decirlo, sumamente difícil y sumamente a contracorriente que le toca vivir. Su padre y su abuelo contaron con una industria del cine mexicano que soportaba este tipo de películas junto con muchas otras de otros géneros. A René Cardona III ya le toca hacer cine hacia finales de los años 80 y los años 90, donde no hay industria, donde no hay manera de dirigir, donde no hay manera de levantar producciones, sino es con los riñones. Y eso le da todavía un valor mucho más fuerte a títulos, algunos títulos como evidentemente Vacaciones del Terror, que se convierten en una película, en una película transgeneracional y que conforme pasa el tiempo gana en culto, ¿no? Y eso, hacerlo en las márgenes que ahorita veremos que le tocó vivir a René Cardona III, es un logro verdaderamente maravilloso. Claro. Y ahorita, como dices, vamos a esas márgenes para que la gente entienda lo difícil, no creo que la palabra se queda corta, lo imposible que era levantar proyectos cinematográficos en el México desde el 84 hasta el 99, ¿no? Ahorita más o menos explicamos eso. Nada más me gustaría subrayar, Edna, lo que dice José Luis a partir de tu opinión. Creo que mucha gente sigue despreciando al cine fantástico y de terror, seguramente porque no han ido a Macabro a ver buen cine de terror, ¿no? Porque estoy seguro que es eso, y lo siguen considerando un género, o incluso todos los subgéneros del horror como de segunda, justo lo que decía José Luis, para la gente, como si hacer cine para la gente fuera malo. René Cardona III, además de todo, hayan salido o no las películas, Edna, creo que tenía la enorme idea y la enorme intención de hacer cine para la gente de alta calidad, ¿no? Las circunstancias probablemente pelearon en su contra, ahora las platicamos, pero creo que la idea de él de hacer cine de calidad para la gente está presente prácticamente en toda su filmografía, unas películas mejores que otras, unas peores que otras, pero la idea de él creo que estaba muy clara, ¿no, Edna? Pues sí, yo creo que René Cardona III ya sería, bueno, podemos ver, por ejemplo, en Vacaciones de Terror, ahorita que vamos ya a abordarla, podemos ver que es una película que tiene muchas referencias. O sea, justo la volví a revisar para platicar con ustedes y sí me di cuenta de... Tuve que verla al doble de velocidad, pero la volví a ver. No, yo la vi con toda la atención y vamos, me quité como todo el prejuicio incluso, ¿no? De claro. Todo lo que... De que sí hay además una película con la que la gente dice cine mexicano de terror es Vacaciones de Terror, justamente, ¿no? Y creo que el problema justo de esa película es lo que ustedes mencionan, la falta de recursos, ¿no? O sea, lo difícil que era poder hacer cine de terror en determinados momentos. No es que ahora sea fácil, hay un poco más de apoyo, pero sí le tocó una época bastante complicada para el cine, ¿no? En general, y bueno, pues ya no claro. Digamos el de género, ¿no? Entonces, sí creo que sí se desprecia mucho, y se desprecia mucho porque son películas de bajo presupuesto, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienen defectos de producción, tienen defectos de actuación, de fotografía, de edición, pero, o sea, a mí me queda clarísimo que lo que no tuvieron fue dinero. Exacto. ¿No? Para hacerlas. Entonces, si no tienes dinero, es muy difícil que puedas repetir escenas, ¿no? Entonces, están, al ver eso, o sea, bueno, ya salió la escena, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y bueno, ya, probablemente la hicieron en tres días, la película, ¿no? Es muy probable, ¿no? Porque, bueno, pues el cine cuesta mucho dinero, ¿no? Y además claro. el cine, como se hacía en ese momento, que todavía se hacía en celuloide, ¿no? Pues también era un problema de tener la película. O sea, ahora, bueno, se puede repetir,
todavía bueno, un poco más, porque de alguna manera pueden hasta reutilizar las tarjetas, pueden reutilizar los discos duros, pero en ese momento, si se usaba la película, pues lo que salía en la película es lo que quedaba, ¿no? Era lo que quedaba. Ajá, sí. entonces pues tenía que tener muchísima película, y la película era y sigue siendo muy cara, ¿no? El celuloide todavía. Exactamente, ¿no? Ahora, el celuloide. Ahora con el digital, pues de alguna forma se puede abaratar parte de ese costo y en consecuencia hay muchos directores, no digo que sea más fácil, como dice Edna, pero hay muchas producciones que se ven beneficiadas por esa posibilidad de grabar y grabar y grabar y hacer tomas sin necesidad de tener que alargar ahí el presupuesto. Entonces, imaginen lo que era hacer cine en esos años. ¿Bajo qué circunstancias, José Luis? No hay que olvidar que don René Cardona III debutó en el cine con una película de ficheras, o sea, él es como el último, y no lo digo como queja ni como menosprecio, él entra a la industria adaptándose a lo que en ese momento la industria estaba ofreciendo, que era muy poco, era un cine que ya había venido en caída pues desde los años 70 y que a mitad de los años 80 explota y deja un páramo árido para la gente que quiere hacer cine en esos años, ¿no, José Luis? ¿Cuáles eran más o menos las circunstancias de ese muy poco cine que se hizo del 84 al 99? Fueron circunstancias difíciles, completamente difíciles en cuanto al económico, ¿no? Siempre estamos viviendo en penurias económicas en México, en todo tipo de industrias, pero evidentemente en la industria creativa, la industria del cine, como bien lo comenta Edna, en los años 80, pues tenía que hacerse como había venido haciendo los últimos 80 años, que era con celuloide, con cámaras enormes, con un crew verdaderamente grande, donde además contabas con un escalafón, porque si tú querías hacer una película en los márgenes legales, y lo hago entrecomillado, en el cine mexicano, tenía que ser auspiciado por los sindicatos de cine, por los sindicatos de trabajadores del cine, que son dos, el STIC y el STPC. Si tú no contratabas o no tenías al personal del sindicato, tu película era considerada pirata y en ese sentido no se podía exhibir, no se podía desenlatar o no podías hacer uso de algunos beneficios de la industria. Entonces eso era una situación verdaderamente loca, que generó que muchos cineastas poco a poco emigraran para bien o para mal, ¿no? Entre paréntesis, Rubén Galindo Jr., gran amigo, por cierto, de René Cardona III, filma su ópera prima, que es Cementerio del Terror, donde René Cardona III actúa, es actor de esa película, la tiene que filmar en Texas, en Brownsville, porque aquí en México él quería filmarla aquí, pero no le dan carta verde como director novato, no puede hacer uso de los sindicatos, no puede filmar en México porque si no su película iba a ser considerada pirata. Claro. Entonces se va y la filma fuera de nuestro país. Entonces, y la filma ya, perdón que te interrumpa, para que vean cómo había que malabarear una serie de circunstancias muy grandes. La filma ya como si lo hubiese filmado aquí, es decir, exacto, su reparto es mexicano. Totalmente. ¿No? Se lleva su reparto y está contada, hasta donde recuerdo, más o menos con una liga de, pues somos mexicanos, pero vivimos acá, ¿no? Está totalmente trucada en ese sentido. Sí, totalmente trucada en ese sentido, ¿no? Eso sirva de ejemplo para ver cuáles eran las circunstancias también a nivel industrial. Por otro lado, hacia la segunda mitad de los años 70, cuando el Echeverriato abre las puertas para los productores privados en busca de que se haga un renacimiento del cine mexicano de calidad, donde por supuesto surgen nombres o se hacen fuertes nombres como los de Ripstein, los de Fons, los de Hermosillo, etcétera, etcétera, los de Casals, por supuesto. Al mismo tiempo, esa apertura que permite el Estado hace que venga gente como el Güero Castro y surja Bellas de Noche, la película original de ficheras, y a partir de ahí el cine de ficheras se convierta en el verdadero pilar del cine mexicano. Valga la expresión, le salió el tiro por la culata al Echeverriato, porque en lugar de generar
un boom del cine de calidad, y también lo hago entrecomillado, pues también permitió que surgiera un género que para los años 80 ya iba a estar totalmente desvirtuado, ya ni siquiera era considerado cine de ficheras, sino sexicomedia. La sexicomedia. ¿No? La sexicomedia que estaba plagada de desnudos, de albures, de groserías, lo cual a mí y a muchos no nos espantaba, era lo de menos, ¿no? Y si nos ponían ahí a Lina Santos en paños menores, pues qué padre, no íbamos a decir que no, ¿no? Y si nos ponen una situación hilarante con el Caballo Rojas, con el Flaco Ibáñez, con Tuntún, con Alfonso Sayas, pues nos pudimos morir a carcajadas. El problema está en que eso se convirtió en un loop interminable de cientos de películas, docenas de películas repetitivas, cansinas, poco imaginativas, etcétera, etcétera, que hicieron que el cine implotara y se fuera a un hoyo verdaderamente sin fin, a un túnel, a un barril sin fondo, ¿no? Porque también se fueron por el camino de la explotación fácil y desgraciadamente no supieron aprovechar estas ventajas que la misma industria permitía para generar un cine pues más imaginativo con lo que se pudiera tener o con las herramientas que se tuvieran a mano, sí crear un cine de mayor imaginación. Entonces, por antonomasia, en la década de los 80 y hasta mediados de los 90, cine mexicano era sinónimo de cine chafa, mal hecho, grosero, alburero. Los churros, ¿no? Los churros, tal cual. O sea, justo lo que acabas de describir, este sistema de producción en donde se le da vuelta a los mismos argumentos con los mismos actores, normalmente en los mismos escenarios, solamente cambiando de estudio, es donde se genera la marca del churro cinematográfico, porque las películas se hacían tal cual, como churros. Se cortaba uno y se empezaba a hacer el otro, se cortaba uno y empezaba a hacer el otro. Ahí es donde nace el término. Y lo malo es que en esa gran canasta de churros iban a parar películas regulares o buenas, que también hubo. O sea, no, por pura lógica y descarte no puedes decir que el 100% de la producción era mala. Lo malo es que toda iba a parar a la misma canasta. Claro. Y en esa canasta, Edna, empieza a surgir, yo creo, no sé si tendrás tú los datos para rebatirme o confirmarme, pero habiendo revisado por circunstancias profesionales mucho del cine de esa época, si no es que prácticamente todo, porque yo me echaba lo que luego nos repartíamos en la investigación, empieza a surgir una idea de hacer cine mexicano de terror en coproducción con Estados Unidos. Empiezan a salir por ahí algunas pequeñas películas, algunos destellos. Había actores americanos incipientes que venían a hacer la del güero heroico que nos salvaba de la maldición de la casa. Sí hay ahí un movimiento del cine de horror que empieza a tratar de sobrevivir en medio de este esquema completamente venenoso para una industria como la que describió José Luis, ¿no, Edna? Sí hubo ahí una inquietud de seguir haciendo cine de terror en coproducción con Estados Unidos. Pues fíjate que, bueno, nada más agregando un poco a lo que decía José Luis sobre, bueno, la percepción de que el cine mexicano era chafa, el de esa época. Justamente yo he escuchado muchos comentarios que rechazan la idea de, no es una película mexicana, no. Justamente de ese tiempo, ¿no? Que son gente que empezó a ir al cine o a ver películas, ¿no? Sin realmente ser cinéfilos, pero es justo el gran público, ¿no? Que dice, no, pues yo prefiero la producción de Hollywood a la película de encueradas y de albureros mexicana, ¿no? Claro. Entonces, sí hay todo, y creo que eso es algo que sigue pues arrastrando un poco el cine mexicano. Y yo soy de la misma opinión. O sea, creo que hay películas muy interesantes que son de ficheras, ¿no? Y hay películas que son artísticas que son muy malas, ¿no? O sea, que tienen una intención más artística y que son muy malas. Y sí. Nada más son, pues, un poco,
reconocidas por ciertos tipos por mil razones, pero son igual de formulaicas que muchas películas, ¿no?, industriales, sí. Por ciertos elementos, ¿no? Y también repiten esos elementos. Entonces, sí, digo, yo creo que viene también de ese tiempo esta percepción en el público y en una gran, pues un gran sector del público, ¿no? Y bueno, ya yéndonos justo a lo que mencionas pues de las coproducciones, a mí se me viene inmediatamente a la cabeza desde finales, bueno, desde mediados de los años 70 y luego hacia los 80, lo que hizo Juan López Moctezuma, ¿no? Uh-huh. Que Alucarda es una película que es una coproducción y incluso, bueno, fue rodada originalmente en inglés con una actriz mexicana nacida en Estados Unidos, que es Tina Romero, ¿no? Uh-huh. Con Susana Camini, que también es una actriz mexicana, y la mayoría eran mexicanos, ¿no? Y toda la película es hablada en inglés, justamente porque estaban buscando venderla en un mercado internacional, porque sabían perfectamente bien que en México era muy complicado. Claro. Después hizo esta película de Matar a un extraño, que se hace en los 80, que es un thriller donde incluso sale Donald Pleasence, ¿no? El doctor Loomis de Halloween, ¿no? Uh-huh. Sale Donald Pleasence ahí en esa película. Hay otra por ahí que es Mary, Mary, Bloody Mary, igual, ¿no? Tiene una protagonista estadounidense. También las películas que hacía el papá de René Cardona Jr., que podemos contar por ahí, si no me equivoco, Tintorera, ¿no? Que también, sí, bueno, es también de los 70. Tintorera es, perdona que te interrumpa, Tintorera es al papá de René Cardona III. Ajá. Lo que Vacaciones de Terror es para René Cardona III, sí, ¿no? Sí. Y bueno, también ahí encuentro una referencia directa no en Tintorera, en El Triángulo Diabólico de las Bermudas. Está la referencia directa de la muñeca diabólica de Vacaciones de Terror, ¿no? Ahí está también, ¿no? Ahorita nos cuentas de eso, sí. Y también tiene pues el elenco tanto estadounidense como mexicano. Son coproducciones, ¿no? Uh-huh, ¿por qué? Uh-huh. Porque estaban buscando justo ese público internacional, ¿no? Que sabían que era muy complicado que lo tuvieran en México. Claro. Por las diversas razones que ya han comentado ustedes, ¿no? Claro. ¿Qué habría pasado a esta película? La lanzo a los dos, entendiendo el contexto en el que le tocó filmar a René Cardona III, entendiendo que él quería hacer proyectos de cine popular de calidad, ¿no? Porque, como dijo Edna, habrá fallas y habrá defectos en sus películas, pero yo insisto, habiendo visto, y ahorita les platico de Keiko en Peligro, que es un desastre, ¿no? Pero uno decía, este señor quería hacer una película, por lo menos a nivel de producción, de alto nivel, ¿no? Le buscaban a los efectos y le buscaban a las luces y le buscaban a la cámara, ¿no? Le buscaban al reparto, sobre todo, ¿no? Porque si hablamos de repartos, desde Keiko en Peligro hasta Vacaciones de Terror, hombre, están ahí las estrellas del momento. No vamos a negarle eso. Ahora vamos para allá. ¿Qué habría pasado si René Cardona III hubiese tenido oportunidad de filmar en circunstancias como ahora están abriendo plataformas que se están convirtiendo en casas productoras como Amazon y Netflix, que, por cierto, le apuestan mucho a la oferta de terror? ¿Qué habría hecho alguien como René Cardona III en este mundo de, oye, véndele la idea a Netflix, a lo mejor te la compran? Esa pregunta va para los dos. Especulemos. ¡Wow! Yo creo que hubiera estado buenísimo. ¿Verdad? Estado buenísimo, sí. Vacaciones de Terror probablemente hubiera sido una serie. Y la de Keiko también. También. O sea, extraterrestres que vienen a rescatar a la ballena. Con visión ecológica, además, ¿no? Win-win. Exacto, o sea, es que digo, no estoy diciendo que René Cardona era un iluminado, pero de que tenía talento, tenía talento. Él hace, hablando de Keiko en Peligro ya más en concreto, ahora les digo, Keiko en Peligro es del año 90, es decir, es después de Vacaciones de Terror. Dirige él con un guión en el que estaban Antonio Orellana, René Cardona III, Hugo Stiglitz y Ernesto García Cabral. ¿Qué es lo que quiero decir? La película, no les voy a leer la sinopsis, a menos que me lo pidan, porque la tengo escrita justo para ese proyecto de investigación, pero pues la sinopsis
encaja en todo el discurso verde, anticapitalista, aunque la película terminó siendo un apoyo al capitalismo, que predomina ahora en muchas producciones que podemos ver en series de televisión. Unos extraterrestres, resulta que Keiko, la ballena que estaba encerrada en lo que en ese momento se conocía como Reino Aventura, había sido puesta ahí por un grupo de extraterrestres que tuvieron que limpiar su propio planeta, deshaciéndose de los cetáceos y repartirlos por todo el universo. La habían puesto ahí mientras limpiaban el planeta y ahora venían por ella, ¿no? La película comienza cuando este grupo de extraterrestres dicen, tenemos que recoger a los cetáceos y devolverlos a su entorno natural, que es nuestro planeta. Y venían por ella y ahí empezaba todo el asunto. Pero estos extraterrestres desconfían plenamente y de manera justificada de los humanos, los consideran malos. Entonces, que no me digan que eso no se cuenta en las series de ahora y en las películas de terror de ahora, José Luis. No, claro, ahorita que haces esta pregunta del what if René Cardona Jr. estuviera filmando ahorita, yo veo el cine de René Cardona, por ejemplo, Keiko en Peligro, y la manera de hacer cine de René Cardona III, sí lo ubico perfectamente en The Asylum, que es esta compañía productora de Sharknado y todas las que quieran de Sharknados, y tendría una silla de honor en las producciones de Sci-Fi Channel. Entonces, creo que ahorita estaría viviendo un muy buen momento. Uno, porque era un cineasta que a la fuerza y a punta de garrotazos tuvo que aprender a ser económico, claro, ¿no? De entrada, ¿no? A economizar recursos. Hay que decirlo, fue un cineasta de escuela, sí, ¿no? A diferencia de su papá y de su abuelo, que se hicieron directores aprendiendo desde el oficio más sencillo de la industria, que también conoció René Cardona III desde ¿cómo decirlo? Desde su punto de vista de hijo y nieto de actores, productores, directores. Conocía perfectamente todos los puestos de la industria, pero se fue a estudiar cine a UCLA. Uh-huh. ¿No? A la UCLA, como le decimos en México, a la UCLA. Entonces él sabía perfectamente cómo poner una cámara, cómo iluminar, dónde tirar, etcétera. Entonces yo creo que él estaría ahorita gozando de las mieles de estas producciones de serie B, que era lo suyo, ¿no? Y efectivamente una película como Keiko en Peligro cabría perfectamente en estos canales, y por supuesto con las ventajas de las plataformas informáticas, pues los efectos especiales y demás cosas que concebía perfectamente René Cardona, las concebía perfectamente, o sea, tenía muy bien concebidas las escenas, pero lamentablemente no tenían los recursos para ponerlas en cámara. Claro. Si estuviera ahorita filmando y tuviera el apoyo o la sociedad con Sci-Fi, con The Asylum, o aquí en México mismo, sí, creo que podría hacer cosas sorprendentes, ¿no? Creo que podría darnos una serie B de muy buena calidad. Claro, yo nada más voy a decir que pues bueno, está muy bien que les guste Liberen a Willy, está perfecto, pero no existiría Liberen a Willy si antes no se hubiera hecho Keiko en Peligro. Ahí la voy a dejar. No. A mí no me gusta. Prefiero la parodia de Los Simpsons. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí es donde ustedes pueden apuntarse a la comunidad Cine Garage, ser parte de este proyecto, recibir una larga serie de recompensas que entregamos siempre a todos los que apoyan con su aportación y con su suscripción a lo que Cine Garage hace y promueve, y por supuesto disfrutarán de una también larga serie de contenidos exclusivos para todas y todos ustedes. www.patreon.com/Cine Garage. Con su ayuda haremos de esta comunidad algo todavía más grande, algo todavía más universal. Por el momento, mil gracias a Judith García, Diego y Manuel Valenzuela Franco, Melissa Castañeda, Paloma de la Vega, César Marmolejo, Tania Velasco, Fito Valdés, Víctor Domínguez, a Carlos, a Iván Montes, a Mau, a Luis, Alan Macié Paulín, Alejandro de la Cruz y a Andrés Vargas Cedeño Russo. Entonces, vayan a www.patreon.com/Cine Garage,
suscríbanse a cualquiera de los 2 niveles de aportación que tenemos ahí, reciban las recompensas y disfruten de una larga serie de beneficios y contenidos exclusivos para todos y todas ustedes. www.patreon.com/Cine Garage. Vamos con Vacaciones de Terror. Uh-huh. Que yo creo que es, bueno, no creo que es, como decía Edna, la película que por lo menos a estas alturas del siglo XXI encabeza la lista de películas emblemáticas del terror mexicano, sin demeritar al vampiro, por supuesto, pero creo que hablando de las y a muchas otras, ¿no? O sea, podemos irnos a los orígenes del cine mexicano y ahí hay muy buen cine de terror. Pero hablando del cine de terror más abierto, ¿no? Creo que Vacaciones de Terror comprendió de muy buena forma lo mismo que hizo El vampiro en su momento, Edna. Y ahorita nos cuentas la historia del Triángulo de las Bermudas y cómo la muñeca llega de allá para acá. Pero creo que Vacaciones de Terror hizo lo mismo que El vampiro. ¿Qué fue lo que hizo El vampiro desde mi punto de vista? Traer la enorme leyenda del vampiro europeo, ¿no? De esta realeza en decadencia que está tratando de sobrevivir, todas estas leyendas de castillos, y lo transporta perfectamente a una ranchería mexicana, ¿no? Y lo adapta al horror mexicano, de apariciones, ¿no? De cadenas que se arrastran, un horror mucho menos gótico en el sentido estricto de la palabra, y lo adapta al horror mexicano. Y por supuesto la película se convierte en un éxito y yo la puedo ver millones y millones y millones de veces. Vacaciones de Terror hace lo mismo. La Casa Embrujada transporta la enorme tradición del horror gringo, de las casas embrujadas, a una hacienda mexicana y la mete también en los esquemas del horror mexicano, ¿no, Edna? ¿No te parece que va por ahí o me equivoco? Que normalmente lo hago, me equivoco mucho. No, yo creo que estás en lo correcto. De hecho, insisto, como cuando estaba viendo ayer la película, encontré referencias justamente, obviamente toda esta idea de la casa de campo en el bosque, que es una casa maldita, que bueno, inmediatamente pues pensamos en Evil Dead, por ejemplo, ¿no? Claro. O pensamos también que tiene referencias de Carrie, ¿no? Que de repente lanzan los cuchillos a Pedro Fernández, ¿no? En su personaje de Julio, ¿no? Por ahí también tendría algunas referencias de Poltergeist. Poltergeist, ¿no? Por supuesto, sí. Y bueno, si ve uno más o menos las fechas, dices, claro, o sea, era lo que estaba en el consciente colectivo, en el inconsciente colectivo, respecto a, pues, a las referencias del cine de terror. Entonces, podemos encontrar todos esos elementos, ¿no? que son, pues sí, tomados de esas películas que estaban en ese momento y que pues todo el mundo conocía. O sea, los fans del terror y más allá de los fans del terror, porque mucha gente conoce Poltergeist, mucha gente ha visto Carrie, ¿no? Entonces, digamos que creo que fueron bastante inteligentes en tomar esos elementos, ¿no? Estaban en el ajo, claro. Y lo tradujeron igual, ¿no? Al lenguaje de México. Tenemos un héroe pues muy popular, yo no diría populachero, porque incluso le encuentro que trata un poco de actuar como Pedro Infante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es completamente el homenaje a Pedro Infante. Y me quedé pensando, ahora que está tan de moda... O a Abel Salazar. O a Abel Salazar para este caso, ¿no? Pero ahora que está tan de moda Luis Miguel y que son realmente contemporáneos Pedro Fernández y Luis Miguel, dije, era mucho más simpático este muchacho, la verdad, ¿no? Pedro, por supuesto. Sí, el otro era un sangrón, ¿no? Nada más hay que comparar las películas de Luis Miguel de la época con las de Pedro Fernández de la misma época, ¿no? Sí, y bueno, el otro tema es que mucha gente confunde a la actriz, a Gabriela Hassel. A Gabriela Hassel. Con
Tatiana. Y bueno, esto es porque la segunda parte, que tenían un poco más de dinero y que bueno, que no la hizo René Cardona III, sino la hicieron los mismos productores. Pero bueno, ya en esa había maquillaje, más efectos especiales, o sea, se notaba que había un poco más de dinero, ¿no? Y además, bueno, pues llevaban a Tatiana, que pues era una figura juvenil en ese momento muy conocida, ¿no? Claro. Entonces, pues sí. O sea, yo eso veo en Vacaciones de Terror. El guión, digo, sí tiene algunos problemas, pero sí, honestamente he visto películas contemporáneas de terror que tienen guiones con muchos más problemas que esta. Y, y bueno, están mejor hechas a nivel de producción, ¿no? Y creo que ese es realmente el gran problema de Vacaciones de Terror, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, la falta de dinero, ¿no? De dinero, de tiempo, claro. De tiempo, ¿no? Para nada trabajar con actores, para trabajar pues las escenas, otras la escenografía tomas, probablemente pudo haber sido mejor, ¿no? Exacto. Nada más para dejar el dato, el crédito surge de una historia que luego René Cardona dijo, es que a mí la historia, pues hombre, viene desde ¿cómo es? Diabólico Triángulo de las Bermudas. El Diabólico Triángulo de las Bermudas. El Diabólico Triángulo de las Bermudas jala la historia desde allá, don René Cardona III la trabaja con Santiago Galindo y el guión está adjudicado a Carlos Valdemar. Como ya nomás como para dejar el dato. ¿Cuál es la leyenda? Que luego el propio René Cardona III la contó, ¿no? De la muñeca que viene desde el Diabólico Triángulo de las Bermudas hasta Vacaciones de Terror. Cuéntenos. Edna, adelante. No, bueno, realmente no me sé bien la anécdota de cómo llega, pero sí es bien interesante ver cómo el personaje, porque es un personaje, al final de cuentas la muñeca es un personaje, cómo brinca justo de una película a otra, me parece estupendo, aunque es otra muñeca. Déjate digo cómo brinca. Cuenta René Cardona III, o sea, yo vi la entrevista con él mismo, él lo contó, que haciendo el Diabólico Triángulo de las Bermudas con su padre, tenían entre la idea esta del barco en donde está esta familia atrapada, la idea de meter una muñeca, ¿no? Que tenía ciertas características, no demoníacas, pero sí paranormales. Mientras están filmando, la leyenda típica de la película de terror, todo se empieza a hacer real. Entonces él dice, de repente no encontrábamos la muñeca. De repente la hallábamos ahí flotando en el agua y había que rescatarla y meterla otra vez al barco y dejarla guardada, y de repente estaba en otro lugar y pasaban cosas muy extrañas. Decidimos no usar la muñeca y la guardé en una bodega, en mi casa, dice René Cardona. Una vez, habiendo hecho la película y buscando cosas, me encuentro con la muñeca un poco cambiada, ¿no? Alguien le había cambiado la ropa y todo aquello, y dice, creo que esta muñeca la puedo usar en otra película de la cual estoy trabajando en la historia, ¿no? Con el amigo Galindo. Y decidieron, alrededor de esa muñeca que ya traía su leyenda, y estoy entrecomillando, armar Vacaciones de Terror, porque Vacaciones de Terror es mucho, ¿no? Está esta bruja a la que la queman o la ahorcan. La queman. Al principio la queman, y está Pedro Fernández y está la casa, pero el eje de la película es la muñeca. Entonces es una muñeca maldita que viene desde el Diabólico Triángulo de las Bermudas, en donde no queda porque les dio miedo, y la meten a Vacaciones de Terror. Esa era como la acotación que quería hacer don José Luis. Venga, está increíble. Bueno, la muñeca sí queda en Diabólico Triángulo, sí. Pero no como querían. Bueno, no como querían. Yo la Él única dice leyenda... que la sacaron antes de tiempo, que ya no hay que usarla. Recuerdo que la muñeca era igualita a la niña, ¿no? A la niña de la otra película. Era una muñeca rubia. Sí, y la niña rubia. era una niña así rubia. Pero era exactamente lo mismo, ¿no? Cargaba la muñeca movía los ojos y sentenciaba con el movimiento, ¿no? Sí, hombre, se echó a esa morita. Maldita sea. Sí. No, te decía que yo la única leyenda que conozco, la única leyenda que recuerdo de Diabólico Triángulo, pues es que John Huston, el gran John Huston, tenía que echar sus whiskies para poder filmar. No sabía qué diablos estaba haciendo en esa película, ni más ni menos que John Huston. ¿No? Te digo, la apuesta estaba grande. La apuesta era muy grande, por supuesto. Y si revisamos el reparto de Vacaciones de Terror, nos vamos a dar cuenta
qué tan alto le apostaba, en este caso, René Cardona III. Pedro Fernández, el cantante de la época, yo creo que, como decía Edna, el único que se le podía parar enfrente a Luis Miguel, cada quien cantando en su estilo, ¿no? Porque era la época pop de Pedro Fernández. Pedro Fernández le entró al rock and roll y le entró a la balada después de ser cantante de ranchero. Uh-huh. En los 80 él salía a cantar con sus trajes de Michael Jackson, con el rojo y el negro y las cosas puntiagudas. Era la etapa pop de Pedro Fernández. Si alguien le rebatía el escenario a Luis Miguel, era Pedro Fernández. Al lado de él, como decía Edna, Gabriela Hasél, Julio Alemán, Nuria Bajes y Carlos Sist, que es como el papel del inquisidor. O sea, no estaban buscando talento, estaban usando el talento del cine mexicano para meterlo en sus historias. Sí, y de hecho, en ese momento, cinematográficamente hablando, era más grande, tenía mayor presencia y mayor nombre Pedro Fernández que Luis Miguel, evidentemente. Claro. ¿No? Sí. Cabe señalar que a Luis Miguel nunca le interesó hacer cine, ¿no? Lo que hizo fue también como pues, prácticamente una imposición, primero como figura infantil, después como figura juvenil con Lucerito, pero realmente a Luis Miguel jamás le interesó hacer cine. Si lo hubiera hecho, no sabemos, ¿no? Qué tipo de películas hubiera hecho. Me hubiera encantado ver a Luis Miguel volando de cabeza como veo a Pedro Fernández, estaría increíble, ¿no? Claro. Pero Pedro Fernández traía un muy buen ritmo actoral desde niño, ¿no? Uh-huh. Y de hecho se convirtió en estos años 80 en el Scream Queen, dicho con toda alevosía y ventaja, mexicano, ¿no? Porque aquí sí teníamos por ahí una que otra Scream Queen que no repetían mucho en las películas. No había un Scream Queen porque no eran figuras que repitieran. Dicen las malas lenguas, no de cierto, no lo sé, que Gaby Hasél, que tenía cierto nombre en televisión, tampoco era de las más, tampoco era de las figuras juveniles más fuertes. Pero era popular. Era popular, tenía cierta popularidad. Gaby Hasél no quiso hacer la segunda parte porque sí le dio susto. Porque según ella sí le dio miedo la primera parte, la primera película y las típicas anécdotas de ay, me espantaron, ¿no? Sí, había algo ahí en la producción. Dicen que Gabriela no quiso hacer la segunda parte y pues la única opción, digamos, válida para ese momento, pues era una figura de primerísimo nivel, que era Tatiana. Esa sí era de primerísimo nivel. Sí. Hay que decirlo. Previo a que se convirtiera en la reina de los niños. Ahí también ella estaba en un periodo pop juvenil. Ya después viró hacia el mundo infantil y se convirtió en otra cosa. Pero ahí... También look rockero y todo. Sí, ahí estaba pegándole muy duro. Previo a... Yo creo que surgieran figuras como Alejandra Guzmán o Gloria Trevi le rompieron la carrera a Tatiana, ¿no? Porque ya no hubo manera de que compitiera con esas figuras y fue cuando viró hacia el mercado infantil, pero en su momento Tatiana fue un punto importante en el pop mexicano, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, Pedro Fernández sí se convirtió en un y válgala también, con todo respeto y salvando las distancias, se convirtió en el Bruce Campbell mexicano, ¿no? En esta figura del Bruce Campbell, que era medio simpático, medio idiota, porque no era el héroe que acababa a los monstruos. Es buena persona, ¿no? Es buena persona, sino que los monstruos le ponían una joda y ya todo golpeado iba y terminaba por darles batalla. Pero sí era medio babas, ¿no? También los personajes medio heroicos de Pedro Fernández, ¿no? Era como despistado, ¿no? Sí, era despistado. Como un personaje despistado, buena onda, bonachón. Es más el Abel Salazar del vampiro, ¿no? Que el héroe invencible del cine americano. Sí. Y yo creo que eso fue lo que hizo que la gente hasta la fecha lo recuerde muy bien en estas pelis. No era el Superman, no era el hombre de acero, no era el invencible, ¿no? Era un tipo común en una situación poco común, ¿no? Y eso porque además, recordando cómo se le vienen encima las cosas a Pedro Fernández en Vacaciones de Terror, él ni siquiera debería estar ahí,
¿no? Él va Sí. por una calentura juvenil detrás de la novia que se acaba de ir con sus tíos, que ni siquiera son sus papás, no es nada, son sus tíos. Así es. Se va con los tíos a ver esta casa que acaban de heredar y él nomás, ¿no? ¿Le pegaste? Ya, vas a estar allá, sí, vas a estar allá, voy, te busco. Y resulta que se le viene encima una casa embrujada. ¿De dónde viene esta revaloración? Yo considero muy generosa y también pues muy válida, ¿no? Y muy merecida de Vacaciones de Terror, Edna, en últimos años. Más allá, ¿no? De todo este rescate y revival del kitsch mexicano que se está haciendo por un lado muy mercantil, creo que la gente la está revalorando. No, yo todavía no acabo de entender por qué razones. A mí me gusta por razones muy, muy personales y se me hace extraño. Te lo pregunto por esto, porque antes de abrir los micrófonos, José Luis y yo platicábamos. Hay mucha gente que considera que el cine mexicano de terror es muy nuevo. Entonces me saca de onda que volteen tan atrás como Vacaciones de Terror. Me explico. Normalmente ahora que preguntas, ¿no? Oye, ¿cine mexicano te gusta? Sí, Amores Perros y no sé qué, todo. Para muchas generaciones, el cine mexicano contemporáneo o en general incluso, ya ni siquiera contemporáneo, empieza en Amores Perros. Hablando de cine de terror, el equivalente sería Kilómetro 31. Hay mucha gente que considera que el cine de terror mexicano es de Kilómetro 31 para acá. ¿Por qué estamos rescatando Vacaciones de Terror a últimas fechas, Edna? Desde mi punto de vista, merecidamente. Yo creo que tiene también que ver que es otro público. Creo que no es tanto el público bueno, que está conociendo las películas de terror mexicanas a partir de, como tú mencionas, de Kilómetro 31. Yo me acuerdo que yo alcancé a ver Vacaciones de Terror cuando la programaban en la televisión, ¿no? Claro. Ahí fue cuando yo recuerdo haberla visto, ¿no? Y era la película que luego te ponían después de que terminaba el partido de fútbol de las 12, ¿no? O sea, de 12 a 12 era el partido de fútbol, inmediatamente que terminaba la transmisión del partido, te metían en la película, ni siquiera comercial. Inmediatamente empezaba la película, ¿no? Para que no se caiga el rating, sí. Y una de las películas que más ponían justamente era Vacaciones de Terror. Entonces, sí, digo, si hay algo que tiene audiencia en este país es el fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa gente de alguna manera alcanzó a ver Vacaciones de Terror. Así como yo vi muchas de Taboada que las pasaban los sábados en la noche en el Canal 2, ¿no? En el 2. En el Canal 2. Muchas yo las vi ahí, ¿no? Incluso pasaban esta película de La Noche de los Mil Gatos, que es una película perversísima. Claro. Pero y la pasaban en la noche. Sí, la cortaban, la cortaban, ¿no? Sí, pero le dejaban la clasificación A, entonces exacto. Le cortaban para que fuera A, pero dejaban a los chavos imaginándose todo lo que le habían cortado a la película y eso es peor. Sí, y bueno, la otra cuestión es que justo creo que toda esa gente que vio estas películas, pues bueno, ya son más o menos como de mi generación y de las anteriores, ¿no? O sea, en televisión. Uh-huh. Y yo creo que cuando empezaron a escuchar sus hijos que mencionaban películas de terror mexicanas, esa cosa de Vacaciones de Terror, claro. ¿No? Y entonces, como Alucarda, ¿no? Que se empieza a generar una curiosidad a partir de pues ciertos detonantes que aparecen por todos lados. Yo podría decir que incluso, bueno, los festivales de cine en alguna parte colaboramos en eso, ¿no? Claro. Justamente pues al recuperar ciertas películas. Y creo que a partir de eso fue que empiezan a ver, si no empezó todo con Kilómetro 31 o con Cronos, ¿no? Digamos ya un poco más atrás. Si no empezó ahí, ¿dónde estaba todo, no? ¿Dónde está? Claro. ¿Y dónde está? Y entonces empiezan a ir un poco más para atrás, ¿no? Y obviamente, pues también que muchas de estas películas, que no es el caso de Vacaciones de Terror, debo decirles, las puedes encontrar en YouTube, ¿no? Sí. Entonces, sí, la gente consulta YouTube. Claro, si tú pones en YouTube Vacaciones de Terror, siempre aparece la 2, la 1 nunca. La 1 nunca, así es.
Sí, es Sí, una la película uno. que supongo que también tiene que ver con el culto que hay a la misma. Por supuesto que buscaron por todos lados y la borraron de todos lados, ¿no? Por Porque supuesto. cuando lo quieren hacer, lo logran, ¿no? Lo logran. Definitivamente. Sí, Pero la uno Vacaciones es de Terror 2 te Pues ahí está, sale ¿no? Ahí 10 está. veces, ¿no? Sí. Porque además es 1000 veces peor. O sea, Ajá. sin llamarle mal a Vacaciones de Terror, yo creo que Gabriela Hassel puso el pretexto de me jalaban la sábana porque leyó el guión y dijo, híjole, no. A mí la dos no me gusta nada. Sí, la 2 es bastante fallida, incluso hasta Sí. en los clips. Está uno de los clips que encuentras justamente cuando entras a buscar Vacaciones de Terror y te sale la 2. Te sale el clip de la transformación de la muñeca cuando empieza a mutar y revivir la bruja, hay que decirlo, sin spoilear la película. La muñeca es el espíritu, es la posesión de la bruja que queman al inicio. Entonces, para la segunda parte, la muñeca muta para volver a la vida de la bruja en un stop motion verdaderamente lamentable, porque lo es, o sea, es muy lamentable, y eso es lo que te bota, y pues básicamente ese es como el kit de la película, esa es la escena cumbre de la película de Vacaciones de Terror 2, ojo, la 2, y te la queman ahí los clips, ¿no? Vacaciones de Terror se convirtió en una película de culto con los años. Eso también es algo que verdaderamente hay que aplaudir a la película. Hay películas que tienen éxito desde el fin de semana de estreno y traen un arranque de 2, 3, 4 semanas, 5 semanas de un éxito inusitado, y después la curva evidentemente comienza a descender. Y muchas películas, más allá de este hype inicial, a los 2 años, 3 años, 5 años, las películas se olvidan, ¿no? Y se convierten en un hit momentáneo y después se olvidan. Hay películas como Vacaciones de Terror que en el origen le fue muy mal. Está documentado, le fue muy mal en taquilla, le fue muy mal de la crítica del momento, evidentemente. Y con el paso del tiempo fue adquiriendo un revival paulatino, lento, pero que poco a poco la convirtió exactamente en una referencia obligada para el cine popular mexicano, ni siquiera de terror solamente, sino del cine popular mexicano, al grado que hoy pues hay camisetas, ¿no? De Vacaciones de Terror, ¿no? Que eso me parece maravilloso, ¿no? Yo recuerdo, y aquí va el gol, hablando de ahorita que de gol, o pasaban después del partido, pasaban el chanfle o pasaban Vacaciones de Terror. Es genial. No, pues Vacaciones de Terror. ¿no? Sí, por supuesto. Pero fíjate cómo estaba la cosa, yo me acuerdo perfecto. Eran como las películas, que calentaban, que a las 4 de la tarde era la película de Pedro Infante, ¿no? Claro. Entonces tenías como el fútbol, Vacaciones y Pedro Infante. Entonces tenías el pack ganador, ¿no? Para la generación de los 80 que veíamos, y en la noche siempre en domingo. Entonces tenías como todo el pack ahí ganador. Muy gracioso. O sea, te llevaban al cielo y luego te soltaban luego al infierno. ibas cayendo, ¿no? Caías un ratito en blandito con Pedrito Infante, y ya después otra vez a las dos te ponían a Pedro Fernández en Vacaciones del Terror, y en la noche te lo ponían ya cantando rancheras, ya cantando, ¿no? O vestido de Michael Jackson, ¿no? Vestido de Michael Jackson. Voy a hacer aquí un comentario, te iba a decir comercial, pero pues no, ya no es comercial. Recuerdo, y ahorita me metí a buscar el año, en el 2012, en diciembre del 2012, en la edición de Masacre en Joco, que yo programaba con Mauricio Matamoros y yo, proyectamos en 35 milímetros Vacaciones de Terror. Y nuestro prejuicio, temor, un poquito ahí como de vamos a ver qué pasa, decidimos, y creo que y al final fue un hit, poner Vacaciones de Terror como la primera película del día, es decir, le teníamos poquita fe. Claro, no va a venir la gente, no le va a llamar la atención, para calentar el día. Exacto. Entonces la pusimos en función de las 4 de la tarde. Nosotros nada más teníamos 3 funciones al día, básicamente 4, 6 y 8, ¿no? Esa era como la programación.
La pusimos 35 milímetros, 4 de la tarde, sala grande, ¿no? ¿Qué tal estaba la copia? Muy buena copia, muy buena copia. Solamente nos permitían pasar copias en estado B. Ya en estado C teníamos que hacer manita de puerco para que las permitieran pasar, porque se degrada y pierdes la copia. Las copias en estado B. Entonces, pues la presentamos, vimos que la sala estaba pues, ahí un tercio de sala, dije, está bien. Presentamos la película, arranca la película, Mauricio y tu servidor, presentábamos la película y al término de la película también comentábamos, ¿no? Como brevemente. Al final de la película la sala estaba llena. Sala grande en Cineteca Nacional. Mauricio y yo entrábamos 15, 20 minutos antes de terminar la película, mientras veíamos que corriera o que se preparara la siguiente función, nos daba tiempo de entrar a la última 20 minutos de la película, que justamente es la parte álgida cuando ya vemos a Pedrito Fernández volando de cabeza, sí, donde ya explotan vidrios, donde ya es la apoteosis, Gaby Hassel en paroxismo grite y grite, ¿no? Pero además gritaba agarrándose el pelo y moviendo la cabeza. No, gritaba bien. Gritaba Gaby, padre. La gente estaba entregada a la película de una manera delirante, y cuando termina la película, se prenden las luces, la sala estaba llena aplaudiendo, claro. ¿No? Entonces, la verdad es que nos sorprendimos mucho, Mauricio y yo no pensábamos tener ese tipo de reacción con el público, no pensábamos que la sala se fuera a llenar, no pensábamos que la gente fuera a recibir bien vacaciones, bien lo digo también entre comillas, vacaciones de terror, y fue un hitazo esa película, ¿no? Entonces ahí también Mauricio, no lo sé, me atrevo a decir, Mauricio y yo aprendimos una lección justamente acerca de cómo se crea el culto en películas que son 100% de arraigo popular. Aquí claro. Los estudiosos, los críticos, la taquilla de su momento no tienen absolutamente nada que ver con el regusto y el recuerdo del público y el traslado, de ahí que yo diga que es una película transgeneracional, de esas sensaciones hacia nuevos públicos, ¿no? Que son públicos que la crítica de cine les importa un comino porque ellos disfrutan de manera totalmente desprejuiciada la película, que es la única manera en que se debe de ver el cine, viéndose desprejuiciadamente, ¿no? Claro, y que es donde a mí me gustaría dejar la marca del legado de todos los esfuerzos, porque la filmografía de René Cardona es larga. Él siempre intentó hacer, de nuevo, lo repito, cine para la gente, y eso no debe ser considerado labor menor. El cine popular no es para nada un género inferior o una inclinación inferior, como ya también lo dejó Edna muy claro. Hay cine popular de muy buena calidad, hay otro que no la tiene, igual que cuando uno va a un festival puede ver la basura más grande del mundo o la Lars von Trier y decir, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿A quién se le ocurrió darle dinero a este señor para hacer este tipo de cosas? Les iba a preguntar rápidamente, aunque creo ya conocer la respuesta, en 30 segundos, José Luis, ¿Vacaciones de Terror es buena, es mala y por qué? 30 segundos. Es una buena película tomando en cuenta las condiciones en que fue realizada, ya lo dijimos, todo el contexto en el que se llevó a cabo, toda la imaginería que hace René Cardona III para poner en cámara un guión total y absolutamente a prueba de balas. ¿A qué voy? Retoma lo mejor y lo más popular del momento, bien lo dijo Edna, un género como el de las casas encantadas, como el de las posesiones, en el caso de La Bruja, figuras juveniles de la época. O sea, sí era una fórmula ganadora. Tan es así que hoy en día, en pleno 2021, sigue siendo una película ganadora. Edna. Pues sí, a mí me parece que es buena. O bueno, pudo, más bien, más que buena, yo creo que pudo haber sido la gran película de terror en México, de no ser por los problemas de producción, ¿no? Y que, insisto, yo se los atribuyo mucho a la falta de dinero y a esto y todo lo que conlleva el que no tengan dinero para hacer una película, ¿no? Entonces, yo creo que pudo haber sido la gran película de terror en México, pudo haber tenido los alcances
de Kilómetro 31 en el sentido de si hubiera tenido una producción, pues, o sea, mucho más dinero para la producción, ¿no? Entonces, creo que tiene el lugar que merece, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, creo que se lo ha merecido, se lo ha ganado la película. Y pues bueno, por ahí en algún momento leí que en 2018 iban a hacer un remake, ¿no? Que querían hacer un remake de la película. Sí, cierto. No sé, igual podría ser, ¿no? Precisamente por todas las carencias que pues sí están a la vista, ¿no? Claro. Y creo que eso es por lo que se burla la gente de la película, ¿no? Que las carencias se notan, ¿no? Completamente. Entonces, yo creo que sí deberíamos también quitarnos ya de prejuicios, como dice José Luis, y ver las películas y evaluarlas por lo que son, ¿no? Claro. No también por lo que pudieron haber sido. Entonces, ni tampoco por las referencias que podamos tener de otro tipo de cine de terror que pues a lo mejor tiene mucho más dinero, que tiene más trabajo o que bueno, que tiene una tradición más fuerte como es el estadounidense, ¿no? Y que además pues es el que vemos. Entonces, sí, para mí es eso, ¿no? Es la película que pudo haber sido la gran película de terror en México. Sí, fíjate, rápidamente para acotar justo lo que dice Edna. Si esta película hubiera sido filmada en inglés, sería una película de culto internacional. En el contexto, inmediato, ¿no? Exacto, en el contexto en el que está la película, finales de los años 80, producciones estadounidenses o italianas, que también fue un punto muy fuerte para el cine de terror italiano en los años 80, hay películas mucho peores, mucho más pobres que Vacaciones del Terror, ¿sabes? O sea, Vacaciones del Terror es una película que se defiende al tú por tú con un montón de producciones de serie B estadounidense o italiana, por citar dos casos, ¿no? Y si hubiera sido una película filmada en inglés o una película netamente estadounidense con este guión y con estas características de producción, sería una película de culto a nivel internacional. Entonces también creo que los públicos en su momento perjudican, ¿no? O perjudican o benefician a las películas. Y en este caso, el público de su momento también perjudicó mucho a Vacaciones de Terror. Claro. Y de nuevo contextualizando lo que el público estaba viendo en ese momento, ¿no? Había también mucho prejuicio por todas las películas que rodeaban a propuestas mucho más interesantes como Vacaciones de Terror. Uno entra ya con el prejuicio a la sala de cine y me imagino que eso ocurrió en su época. Edna, José Luis, mil gracias de verdad por haber estado en un podcast más de Cine Garage. Saben que les vivo eternamente agradecidos. Y pues nada, vamos a revisar la película, ¿no? A ver, obviamente en YouTube no, pero copias legales de la película sí hay, o sea, sí está en DVD. Yo la busqué la última vez que tuve que verla en DVD y sí está en DVD. Ahora el problema es que no hay reproductores de DVD. Es el pequeño problema. Puede ser que en alguna computadora todavía se pueda. Todavía por todavía ahí. En las computadoras se puede. Ya hace falta la Criterion Collection. Edna, José Luis, millones de gracias por haber venido a grabar con nosotros. No, un gusto, muchísimas gracias. Sabes que disfruto mucho estas pláticas contigo. Ahora lo repito todavía más por haber platicado esta película con Edna y contigo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Órale. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, José Luis. También un placer volvernos a encontrar ahora en un podcast, ¿no? Y bueno, siempre es un placer platicar de estos temas. Y ahí viene Macabro, además, ¿no? Ahí viene ya cada vez más cerca. 20 años. Qué bonita imagen la de este año, bueno, todas, pero esta me gustó mucho, mucho, mucho. Sí, quedó muy bonita, muy bonita. 20 años de Macabro. 20 años. Gracias. Abrazos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellani. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.